propósito de este espacio inaugural, de esta conferencia inaugural, es establecer las bases del seminario que vamos a tener por los próximos 2 días. Y en ese sentido, todo esto comienza con una pregunta, una premisa, y es controvertir una idea, una narrativa que está instalada en la sociedad y tiene que ver con el uso de las tecnologías y de desarrollos tecnológicos, especialmente pues para la búsqueda. Y a veces la sociedad cree que la tecnología va a resolver todos nuestros problemas, ¿no? Como sociedad, como civilización, pues incluyendo también solucionar los problemas de la búsqueda de personas. Y en ese sentido, para nuestros ponentes, la pregunta del día de hoy y con lo que vamos a instalar este seminario es: ¿cuál es el estado actual de los desarrollos tecnológicos e innovación para la búsqueda de personas? Vamos a escuchar en ese sentido experiencias internacionales, vamos a escuchar también qué está haciendo la academia y vamos a escuchar qué está haciendo o qué tiene conocimiento la institucionalidad frente a la búsqueda de personas y la implementación de tecnologías para la búsqueda de personas. Vamos a comenzar con el doctor Fondebrider. Doctor Fondebrider, cuéntenos qué experiencias, qué nos muestran las experiencias internacionales sobre el uso de las tecnologías en la búsqueda. Vamos a intentar acogernos a 15 minutos por cada uno de nuestros ponentes y con eso vamos a dar inicio a estos 2 días de seminario. Entonces, muchísimas gracias por estar atentos. Doctor Fondebrider, tiene la palabra. Buenos días a todas y a todos. Gracias, Juan Diego, gracias a los ponentes. Quiero también resaltar la presencia de los familiares y las organizaciones que las representan y agradecer a las instituciones que organizan este evento, como la Universidad de Magdalena, la Unidad de Búsqueda, la Embajada de Suiza. Es un placer estar de regreso en Magdalena, donde organizamos los últimos 2 congresos de ALAF en los últimos años. Y también me felicito a la Universidad de Magdalena porque la academia y las universidades les han dado la espalda en general a los familiares de las personas desaparecidas, no solo en Colombia, sino en América Latina. Entonces me parece importante resaltar como otros ponentes que tenemos como científicos una responsabilidad social y la Universidad de Magdalena lo está cumpliendo de esta manera. Y permítame hacer una referencia personal. Esta semana estoy cumpliendo 40 años de trabajo y la verdad es una alegría estar acá en Magdalena. Ojalá todos los congresos se hicieran en el Caribe, podríamos estar mucho más cómodos, sin corbatas ni sacos de esta manera. Bueno, pero vamos a comenzar. Me parece importante comenzar destacando que muchas veces pensamos que la búsqueda es ir a un cementerio o a algún lugar fuera de un cementerio, hacer un pozo y recuperar un cuerpo. Pero es algo bastante más complejo que implica diferentes etapas y especialmente destaco las 2 etapas donde en la unidad de búsqueda, pero en Colombia, estamos con mayores problemas, que es lo que se llama la investigación de un caso. ¿Cómo llegamos a saber que en tal lugar podría estar tal persona? Por eso voy a dedicarme un poquito a ver cómo las tecnologías nos pueden ayudar con eso y diferentes etapas del proceso. Pero la recuperación de información y el análisis inteligente de esa información muchas veces son la clave para poder encontrar algo concreto. Las tecnologías hoy, desde que somos seres humanos, Homo sapiens, estamos rodeados de tecnologías. ¿Por qué son importantes hoy? Porque tienen visibilidad, la globalización las hace muy presentes en nuestras vidas, la comunicación por internet, la multidisciplinaridad y los costos que han ido bajando en diferentes aplicaciones. Entonces, hablar de tecnología como algo nuevo es incorrecto. Toda la vida tenemos tecnologías, pero ahora las vemos más y las usamos más. Y algunas definiciones de tecnologías muy generales, habla de técnicas, habilidades, métodos y procesos, conjuntos de conocimientos y habilidades, descubrimientos científicos, etc. ¿Para qué nos sirve la tecnología? Manejar y ordenar gran cantidad de datos. Ya no son 500, 600 datos, son cientos de miles de datos que tenemos que manejar. Encontrar patrones, que es básico en cualquier investigación, patrones de comportamiento, discriminar entre lo que es verdadero, falso y parcial en información que tenemos, generar hipótesis de trabajo, reducir los tiempos de trabajo, lograr mayor precisión, mayor transparencia, evitar y disminuir lo que llama el bias, el sesgo en ciencia que nos afecta a todos, y explicar a las autoridades y familiares qué es lo que estamos haciendo y cómo llegamos a determinadas conclusiones.
Este tipo de aparatos que hoy en día los tenemos todos, que son muy normales, son aparatos muy complejos. Es la forma en que vamos normalizando lo que es complejo en tecnología. Una computadora, un GPS, un teléfono celular. Estos aparatos que parecen simples, que todos tenemos, no son simples. Son muy complejos y es algo que vamos utilizando día a día con mayor asiduidad. Ahora, tecnología no son aparatos, es un modo de pensar los problemas. Tenemos que sacar la cabeza que una máquina o un aparato es solamente tecnología, el modo de pensar diferentes tecnologías. Entonces, las llamadas nuevas tecnologías en realidad son aplicaciones creadas para otras áreas como la militar, agricultura, minería, que son aplicadas a un nuevo campo como es la búsqueda forense. El paso de esas aplicaciones a lo que hacemos nosotros no necesariamente es simple y rápido. Se piensa que si tengo un problema, compro un televisor y veo lo que está pasando en el mundo, y las cosas no funcionan así. Es problemático la adaptación a los nuevos procesos y también implica encontrar con disciplinas no habituales en el campo forense y criminalístico. Estos dos campos son muy conservadores, el saber lo tiene el médico, todo el saber lo tiene el odontólogo, y hoy sabemos que un físico, un matemático o un arquitecto deben ser partes integrales de nuestros equipos de trabajo. La búsqueda entonces en los sitios de disposición de cuerpos es solo una parte de la investigación, llámese criminal, llámese humanitaria, no voy a entrar en esa discusión, sino que es solo una parte del proceso y necesitamos conocer dónde estamos trabajando. Si yo soy de Bogotá y me trasladan al Caribe, y no voy a tener idea del Caribe. Debemos conocer cada área donde trabajamos. No existen máquinas mágicas para encontrar los restos, eso sáquenselo de la cabeza. Aplicamos diferentes tecnologías con mayor o menor éxito. Un reporte, el primer informe de las Naciones Unidas del año pasado, el Grupo sobre Desapariciones Forzadas, hizo un informe sobre nuevas tecnologías, donde advirtió que las nuevas tecnologías pueden ofrecer soluciones que ya han demostrado ser útiles, pero no debe haber una dependencia excesiva de esas tecnologías en el ámbito y en las expectativas de cada investigación, y los enfoques y técnicas tradicionales para documentar, supervisar y la presentación de informes no debe abandonarse, es decir, tenemos que integrar todo, lo tradicional y lo nuevo, en una misma forma de trabajo. El segundo informe que me parece importante destacar es un trabajo que hizo en el año 2019 el equipo argentino de antropología forense en México, donde reunió familiares, asociaciones de familiares y científicos. Y durante 3 días se discutieron todas estas nuevas tecnologías. Es decir, no fue un encuentro científico cerrado, sino que se abrió a la comunidad, produjeron un documento que es accesible, donde hay interesantes reflexiones en los diferentes aspectos de las tecnologías. Y también en Colombia tiene una gran producción de tecnologías. Acá vemos algunos trabajos científicos realizados por colegas colombianos en revistas muy prestigiosas, que son hoy en día lo que se está discutiendo en el mundo con estos avances. Vamos a ver diferentes avances concretos en lo que es la adquisición, procesamiento y análisis de datos, inteligencia artificial, lo que se llama fuentes abiertas, que es todo Internet y redes sociales, modelos matemáticos, redes complejas, modelos predictivos, análisis bayesiano, plataformas digitales y sistemas de información geográfica. Todo esto se usa hoy en día para la investigación básica sobre dónde está una persona desaparecida, quién la llevó ahí, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos de inteligencia artificial, que es simplemente una máquina que hace procesos muy parecidos a los seres humanos, ya fue mencionado. Estos son todos los software, o la gran mayoría que existen en el mundo, para aplicar a una masa de datos y ver cómo los podemos analizar. Es todo un área muy grande. El análisis bayesiano, que seguramente lo comentará mi colega Carlos Bulo, que tiene que ver con la forma de analizar estructuras matemáticas para establecer prioridades en el análisis. Las redes complejas, que esa también va a ser tocado por la doctora Inés Caridi, que tiene que ver cómo relacionamos datos de diferente origen. Cuestiones de homogeneidad, de dispersión de las personas, es decir, hoy no se analiza más un caso cuando se investiga leyendo un papel y armando una lista. Hoy necesitamos acceder a un nivel superior de análisis. ¿Quién sabe hacer eso?
las universidades, por ejemplo, las policías en algunas partes del mundo, los investigadores criminales, etcétera, etcétera. Los sistemas de información geográfica también muy útiles para analizar los datos, que nos permiten ver diferentes capas de información en diferentes niveles. Las plataformas digitales, este es el caso Ayotzinapa de México, donde el equipo argentino trabajó como perito de los familiares, donde toda la información, en vez de un expediente, está concentrada en una plataforma digital. Es una compañía que se llama Forensic Architecture, donde podemos ver en las líneas de tiempo cómo se han movido los diferentes victimarios y las víctimas en el proceso. Otro ejemplo de plataforma digital. Otro tipo de tecnologías para el procesamiento de datos tienen que ver con los software que hoy en día se utilizan, software que venden compañías privadas, algunos son gratis, otros no, que nos permiten procesar esa masa de información para poder sacar patrones, para organizar la información. Hoy es impensable no contar con estos softwares para procesar datos que uno va recuperando de diferentes tipos de fuentes. Es otra de las nuevas tecnologías, por llamarlo de alguna manera. Cosas que utilizamos en el terreno, escáneres digitales, escáneres láser. La unidad de búsqueda cuenta con la mayor cantidad de este tipo de elementos, como estos son habituales, y quiero decir que esto no es habitual en América Latina. No todos los investigadores cuentan con estos aparatos, que son importantes, que representan una inversión muy importante para la unidad de búsqueda, pero que no alcanzan con ellos solos. Tiene que haber una persona pensando detrás de ellos. Otro tipo de tecnologías, imágenes satelitales, cuestiones de geofísica, cuestiones de LiDAR, cuestiones de búsqueda de cuerpos en el agua. Fotografías satelitales, hoy en día contamos con fotos satelitales que nos permiten ver movimientos de tierras, construcción de fosas en diferentes contextos. LiDAR es la tecnología más reciente. En realidad es un avión tripulado que tiene una luz de láser para obtener muestras que atraviesa el follaje, atraviesa los árboles y nos permite ver cómo se va construyendo un terreno, los desniveles que tiene, que pueden corresponder por fosas o no. Tiene más o menos unos 5 años de uso en casos forenses. Primero se utilizó en México, ahora se está utilizando en Argentina. Es otra tecnología importante, cara por ahora, pero también está dando algunos resultados. Ninguno de estos aparatos por sí solo nos va a descubrir cuerpos, ni fosas, ni nada por el estilo. Pero una combinación de ellos nos puede ir ayudando para determinar dónde puede estar una persona inhumada. Finalmente, identificación humana. ¿Qué tecnologías utilizamos? Tomografías computadas, cuestiones de genética, va a comentar el doctor Bulo, la nueva generación, identificación facial, isótopos estables, carbono 14 y también algo bastante novedoso, que es un láser para ver la composición del hueso en casos de mezclados. Las tomografías computadas, los isótopos, análisis de isótopos para determinar cuál es el origen de una persona a través del agua, a través de lo que come. La nueva generación de secuenciación en genética, solamente lo menciono como es lo que ya se viene, lo que ya está presente en todo el mundo. Y este aparato, que se llama LIPS, es una técnica analítica mínimamente destructora que permite conocer la composición química del hueso y en casos de restos mezclados, cuando tenemos muchos cuerpos, nos permite saber qué hueso corresponde con otro. Es algo que está en una fase de experimentación bastante avanzada y bastante prometedora. Y finalmente, ¿cómo diseminamos esta información entre la gente y las autoridades? A través de reconstrucciones del terreno, a través de reconstrucciones a veces con videos y, como mencioné antes, las plataformas digitales, que es una mezcla de ingenieros, expertos en video, matemáticos, que ponen toda la información en forma visual para un fiscal, un procurador o también para los familiares que quieran conocer y entender el caso. Voy terminando. Analizar e interpretar el dato es más complejo que adquirirlo. Eso téngalo en cuenta. Es muy fácil capturar el dato. Analizarlo se necesita capacitación y una especialidad. Buscar especialistas que ya están familiarizados con el aparato y su aplicación. Un curso de una semana no alcanza para hacer esto. Conocer las limitaciones y actualizarse continuamente. Es decir, no existe una tecnología para detectar cuerpos, lamentablemente. Por eso hay diferentes acercamientos que debemos utilizar.
Búsqueda de lugares de disposición de cuerpos. Como siempre, los testigos son los más importantes y a veces no le prestamos atención. Hay que saber cómo entrevistar a un testigo, cómo preguntarle, qué preguntarle, documentos, lo que sabe la comunidad, el modus operandi, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos elementos que podemos aplicar. Testigos en diferentes lugares de mi trabajo, en el Congo, en Libia, en Darfur, es decir, trabajar con testigos no es algo sencillo, hay que estar preparado, no alcanza con un curso de un par de semanas, sino hay que formarse como investigador. No alcanza a haber hecho experiencia de voluntario en algún lugar, hay que tener una formación seria como investigador específico para poder realizar investigaciones sobre personas desaparecidas. La buena voluntad no alcanza, lamentablemente, hay que formarse de alguna manera seria. Diferentes lugares. Los testigos siempre existen, hay que saber encontrarlos, son la fuente más importante de información, hay que tener capacitación, entrenamiento. No cualquier disciplina puede hacer esto, no es lo mismo que haya un psicólogo, un sociólogo, un politólogo, no todos podemos hacer esto. Tenemos que entender las limitaciones de las disciplinas científicas para hacer este tipo de investigaciones. Hay que conocer muy bien la región, no alcanza con una entrevista, reunir testigos y garantizar confidencialidad y seguridad. Documentos, todos los organismos del Estado los producen, administrativos, confidenciales, secretos. Es las Fuerzas Armadas quienes producen mayor cantidad de documentos. Cómo saber su veracidad, cómo leer entre líneas estos documentos, cómo se organiza el Estado y también documentos que están en manos de los Estados Unidos que tienen mucha información sobre estas desapariciones y eso hay que decirlo. En Argentina, en Chile, en muchos países del mundo hemos encontrado documentos en Washington, en el Departamento de Estado, que después de 21 años son desclasificados y tienen información muy importante sobre el destino de las personas desaparecidas. Establecer prioridades de sitios es una palabra que por mucho tiempo a la unidad de búsqueda no le caía muy bien, ahora por suerte está implementada y cuando hablamos de prioridades no estamos hablando del derecho del familiar, todos tienen el derecho, sino de establecer por qué casos se va a trabajar primero, porque son más accesibles, hay más información, son más fáciles de abordar. Para que vean lo que es de la genética, que yo no voy a hablar, para que tengan en cuenta, una muestra de diente o de hueso cuesta aproximadamente $500 a nivel internacional, y es lo que paga Colombia por una muestra. Es caro la genética, no es algo sencillo. Colombia está haciendo un esfuerzo enorme, pero es un recurso muy caro. Una muestra de ADN mitocondrial, que es otro ADN, sale entre $1.500 y $1.800. Y tengamos en cuenta que tenemos miles de personas desaparecidas. Entonces pensemos bien cómo utilizamos este tipo de recursos. Y armar un laboratorio pequeño de genética forense cuesta más o menos $600.000. Es decir, son costos importantes que no nos podemos dar el lujo de desperdiciar y hay que usarlos muy claramente. Solamente una mención sobre cuerpos en el agua, cuerpos complejos. Hay un sinnúmero de variables, pero sí advertir que todavía al día de hoy hizo un trabajo de documentación consultando mucha bibliografía y muchos especialistas a nivel mundial. No sabemos lo que le pasa a un cuerpo en el agua después de 3, 4, 5 o 15 años. No lo sabemos y no hay información. Entonces, son las búsquedas muy difíciles donde tenemos que utilizar lo que se llama proporcionalidad entre la posibilidad de encontrar a una persona y los recursos humanos y financieros para que se necesitan en este tipo de búsquedas. Finalmente, y ya termino, utilizar todas las disciplinas científicas para realizar la búsqueda. No alcanza solo con la arqueología. Una mente abierta, no dejarse influenciar por ideas preconcebidas. Trabajar con las universidades que tengan especialidades no tradicionales. Diálogo constante con las comunidades, pero sin tratarlos como niños, tenemos que tratarlos como seres adultos. A mí no me gusta la palabra víctima. La gente es un ser humano con proyectos, con ideas, con vidas. Son unas víctimas, pero no son solo víctimas. Y muchas veces las tratamos como niños, como si no entendieran, y eso hay que erradicarlo. Tenemos que tener diálogos francos, horizontales, y explicarles las cosas como se corresponde, pero no tratarlos como niños. Eso es muy importante. Y tener en cuenta las expectativas de los familiares que siempre están presentes. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor von der Brieder. Y gracias por acogernos a los tiempos.
Resalto dos menciones que hiciste o dos ideas que dejaste. Una, la tecnología es cara, es cara. Y no existe una tecnología para encontrar cuerpos, estableciendo eso. Y introduces también el concepto o el principio de la proporcionalidad, que es muy importante en el análisis que se tiene que hacer de la búsqueda y la utilización de recursos para la búsqueda. Ahora vamos a darle la palabra al doctor Juan Carlos. Profe, tiene la palabra, tiene 15 minutos para su ponencia. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos, pues, ya el rector lo decía, a la Universidad del Magdalena. Creo que una de las más grandes responsabilidades que tiene hoy nuestro programa es frente a las víctimas. Es quizás el único programa de maestría que hoy tiene y que ha venido desarrollando la línea forense gracias al trabajo del profesor Edison Quiñones, quien inició un día con este atrevimiento que hoy paso a paso hemos ido consolidando. Entonces conocemos y comprendemos la responsabilidad que tendremos hoy tan grande frente al país. Y sabemos que no estamos solos, que están estos aliados que hoy están acá sentados con nosotros y esperamos pues poder seguir trabajando de la mano y generando esos espacios a los que hoy el país nos está convocando. Para nadie es un secreto que el Caribe colombiano ha sido una de las zonas más golpeadas por la violencia y el conflicto armado por décadas. Hablamos de miles de personas que han sido asesinadas, masacradas y desaparecidas en un conflicto que pareciera no tener fin. La Universidad del Magdalena ha asumido un importante reto para contribuir a la reparación de las heridas que ha dejado la guerra en los distintos territorios de los departamentos caribeños. Hoy quizás sin darnos cuenta la presencia de los programas de pregrado en antropología y la maestría en antropología están abriendo las posibilidades para que muchos de nuestros propios estudiantes que han sido víctimas del conflicto inicien una búsqueda que les permita reparar las heridas que afrontan sus familias. Cuando llegué hace varios años a Santa Marta, me sorprendió ver cómo entre mis estudiantes había muchos que contaban esas heridas y esas memorias del conflicto. Una guerra que se había llevado a cabo en los patios de sus casas, en las plazas de sus pueblos y que habían producido una generación llena de espanto. Poco a poco, al recorrer los territorios más apartados del Caribe, fui encontrando esos relatos y esas memorias ya no solo de mis estudiantes, sino de la población en general. Hoy, decenas de pueblos olvidados se mantienen en territorios manchados de dolor que parecieran no tener una opción para volver a ser lo que alguna vez fueron. Esa realidad que nos confronta día a día en los pasillos de nuestra alma mater ha llevado a que desde la Universidad del Magdalena pensemos en cómo contribuir a la reparación en el marco de un escenario de posconflicto. La maestría en antropología hoy se erige como uno de los pocos programas en Colombia y Latinoamérica que busca contribuir a la formación de expertos en el campo forense. Algo que distingue a nuestros estudiantes maestrantes es el esfuerzo que invierten en su formación académica, pero especialmente en sus proyectos de investigación. Por lo general, se piensa que la formación académica solo se dirige a la obtención de títulos o a la adquisición de rankings y a proyectos de vida personal que por lo general no aportan o contribuyen a la sociedad. Sin embargo, cada uno de los proyectos que se formulan en la maestría tiene en sí mismo un compromiso social que hace que los estudiantes vayan más allá de los requerimientos técnicos y los reglamentos para obtener una titulación. Situarse hoy en Colombia en territorios azotados por la violencia y contribuir a la reparación y a la reconstrucción del tejido social es una urgencia para la academia, no solo regional, sino nacional. Situarse hoy en Colombia en territorio, por esta razón, las alianzas que podemos establecer entre las distintas instituciones del Estado, los buscadores y las buscadoras de la sociedad civil, los expertos internacionales, es básico para alcanzar una meta que es a todos común, que nuestros muertos no queden en el olvido. Desde hace meses iniciamos la organización de este evento, en el marco del convenio que el programa de maestría en antropología de la Universidad del Magdalena ha establecido con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, una tarea que había iniciado hace ya un par de años con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual decididamente ha impulsado la formación posgradual de los profesionales en el campo de la antropología forense en Colombia. El panorama que tenemos hoy en nuestra maestría nos habla de distintas inquietudes que mantienen nuestros maestrantes, de los cuales una alta proporción gira en torno a tópicos altamente técnicos, cuyo desarrollo implica una serie de dificultades por las barreras que existen en nuestro país en el acceso al conocimiento.
de manera tal que este seminario resulta valioso en cuanto permite precisamente ese libre acceso que la ciencia global muchas veces niega por las diferencias no solo económicas, pero también por las distintas políticas institucionales y del mercado científico, que establece una brecha bastante amplia entre los países ricos y los nuestros, que se caracterizan por la pobreza y la exclusión. Por otra parte, nuestras dos últimas cohortes se han caracterizado por una reflexión profunda sobre el papel de las ciencias forenses en el ámbito de las comunidades, pensadas no en abstracto, sino en territorios concretos, que se caracterizan por una diversidad no solo económica, también cultural. Problemas como la dignidad póstuma, la ética de los protocolos aplicados en el manejo de resto de personas desaparecidas, la rigurosidad en la aplicación de técnicas de identificación y las implicaciones que tienen la búsqueda y construcción de la verdad, el significado y tratamiento forense de la muerte violenta para los pueblos étnicos, los derechos humanos aplicados en marcos jurídicos que regulan la actividad forense tanto nacional como internacionalmente, emergen como nuevos temas de preocupación entre nuestros estudiantes. Es muy importante mencionar que aquellos que acceden a la formación de maestría en la Universidad de Magdalena provienen precisamente de las instituciones que hoy convocan y participan en este evento. Entonces es necesario reflexionar no solo sobre el conocimiento y la tecnología aplicada a la búsqueda de personas desaparecidas, también y muy especialmente sobre el impacto social del ejercicio de la antropología forense hoy en nuestro país. En este marco que nosotros llamamos investigación académica, las preguntas que planteamos son fundamentales para entender cómo podemos contribuir y en qué condiciones estamos realizando hoy la investigación forense, su relevancia social, pero también su pertinencia en términos de los problemas que implica la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Entender cómo sucedió la masacre en Bocas de Cataca hace ya más de 20 años no solo implica un análisis histórico o una reconstrucción de una escena violenta, es también una oportunidad para atender la urgencia de esa comunidad por continuar su vida social a través de la reparación que brinda la verdad. Entonces, hablar de ese concepto de verdad que en la tradición filosófica resulta etéreo, pero que en el marco jurídico es verificable, es una cuestión de inmensa responsabilidad, la cual a través de la ciencia, la tecnología y la innovación sustenta explicaciones hipotéticas con un alto grado probabilístico y de confianza que conlleva a asumir su veracidad. Quizás estamos hoy frente a un cambio de paradigma forense que deriva del avance de las ciencias computacionales, como la aplicación, por ejemplo, de la inteligencia artificial a temas como el análisis de secuencias de ADN, las reconstrucciones faciales y dentales, el análisis de traumas violentos, la identificación de patrones, el procesamiento de grandes cantidades de información forense, la creación de algoritmos que permiten la comparación e identificación de individuos provenientes de fosas comunes, el análisis multivariado y la minería de datos que contribuye a la reconstrucción de las identidades de las personas que fueron enterradas y que permanecen en los cementerios a lo largo y ancho de nuestro país, el uso de tecnologías drone o LiDAR para establecer la presencia de fosas comunes, todos ellos campos que hoy se pueden explorar gracias a la tecnología con un alto índice de asertividad que en los escenarios judiciales es fundamental. Todos estos avances permiten precisamente establecer un camino que conlleva a la reparación y el reconocimiento y a la recuperación de la memoria que ha intentado ser borrada y que tiene su peor expresión en la desaparición forzada. Desde mi óptica, como director de la maestría y como docente del programa, es necesario fortalecer no solo la capacitación tecnológica o técnica, también las competencias investigativas que permiten comprender de una forma más eficiente lo que implica la formulación de una investigación, no solo como ejercicio académico, más bien y mucho más importante, como ejercicio profesional. La responsabilidad que hoy tiene nuestra maestría en su línea forense no es meramente académica en el sentido de otorgar una titulación. El gran reto al que hoy estamos confrontados es la formación de profesionales a nivel de maestrantes que posean las más altas capacidades conceptuales, metodológicas, técnicas y éticas. Hablar de ética implica que desde la maestría podamos ofrecer unos elementos de reflexión crítica que permitan que nuestros estudiantes puedan discernir no solo sobre cuestiones metodológicas o técnicas, también sobre las implicaciones que tiene la práctica de la antropología forense en un contexto marcado por la violencia como el de nuestro país. Adicional a esto, hoy la maestría ha trascendido las fronteras de Colombia y contamos con profesionales provenientes de otros países latinoamericanos como Costa Rica, Perú, Ecuador, Panamá, los cuales también han sido azotados y siguen siendo víctimas de la violencia que ha generado también cientos de desaparecidos en esos lugares. Así que, como decía una maestrante hace poco, nuestros desaparecidos, los de Colombia, son los desaparecidos de toda Latinoamericana. Quizás si quisiéramos establecer un paralelo, podríamos
decir que los desaparecidos en el Caribe colombiano son los desaparecidos en el Urabá antioqueño, en Chocó, en los llanos orientales, en el suroccidente colombiano y en las selvas de la Amazonía y la Orinoquía. Las cifras que hoy manejamos en nuestro programa muestran cómo ha crecido en nuestro país la necesidad de formación a nivel posgradual de profesionales en el área forense. Hoy afrontamos un gran reto, que es lograr romper esa brecha de conocimiento de la que hablaba anteriormente, mediante la participación de expertos como los que hoy nos acompañan. Así que este evento no solo se trata de la actualización de conocimientos en una forma rápida y expresa, representa una gran oportunidad para establecer redes que permitan fortalecer la formación de nuestros estudiantes, para poder ofrecer profesionales con mayores capacidades, con mejores conocimientos, para que a través de ellos se promueva la reparación mediante la búsqueda e identificación eficiente de aquellas personas que un día fueron arrebatados de sus familias, de sus comunidades, de las cuales su ausencia hoy prolonga el dolor, pero que también perpetúa los motivos para la guerra en nuestro país. Recuerdo durante mi formación doctoral que se nos decía que la ciencia antropológica no era ciencia por el uso de técnicas y tecnologías avanzadas, sino por los marcos de pensamiento lógico que permiten construir conocimiento relevante a nuestras sociedades. Hoy considero que la relevancia de las ciencias forenses en un contexto de un nuevo incremento de la violencia no es solo el análisis de evidencias desde marcos tecnológicos avanzados, es la contribución social que puede hacer como ciencia con nuevas herramientas de análisis a la reparación y a la dignificación de las hijas, hijos, esposas, esposos, madres, padres que han sido arrebatadas en el marco del conflicto interno que hemos soportado ya por más de 8 décadas. Una de las dificultades que atraviesa el programa en su línea forense es la falta de profesionales suficientes para dirigir a los nuevos maestros, ya que muchos de los profesionales con alta titulación que hoy ejercen la disciplina están dedicados a las labores urgentes derivadas de la necesidad de identificación y búsqueda. El hecho que hoy se congreguen acá un importante número de profesionales que ejercen las ciencias forenses en el país, esperamos sea un punto de partida que permita solventar esta dificultad. También alentamos a nuestros colegas extranjeros presentes en este escenario académico para que nos apoyen en el fortalecimiento de una red de conocimiento que permita desarrollar procesos de formación académica con calidad y enfoque humano. En los años 70 vimos cómo las distintas disciplinas sufrieron una revolución epistemológica a partir del desarrollo de nuevas tecnologías, que en el marco del pensamiento científico fueron denominadas las nuevas síntesis de las ciencias naturales y las ciencias humanas y o sociales. Esta revolución llevó a disciplinas como la antropología forense a un desarrollo acelerado que implicó unos nuevos marcos de pensamiento y de práctica. Quizás hoy estamos ante un nuevo umbral de cambio. Lo importante para nosotros desde la maestría es que podamos responder efectivamente a estas nuevas transformaciones que nos plantea una nueva revolución tecnológica. Esperamos que estos días en los que podremos conocer de primera mano por nuestros invitados expertos los nuevos avances que hay en el conocimiento en el campo forense sean de provecho para todos los asistentes y especialmente a través de la colaboración den un impulso a nuestro programa para que se siga posicionando no solo como referente en formación en nuestro país, también en toda Latinoamérica. Sin duda alguna, con el apoyo de ustedes, el impulso de nuestros estudiantes maestrantes, el compromiso de nuestros docentes, el apoyo de la institucionalidad y el acompañamiento de las víctimas, podremos seguir contribuyendo a la construcción de paz y a la reparación de víctimas de los distintos conflictos violentos que ocurren en los territorios en Colombia y en Latinoamérica. Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por acogerse con el tiempo y ahí resaltamos la importancia de la academia en la formación de las futuras generaciones que van a desarrollar la búsqueda. Al igual que la academia no solamente se tiene que enfocar en el uso de la tecnología, sino más bien en fortalecer las técnicas de investigación, las herramientas de análisis. E igualmente resaltar algo que mencionó el profe, es fortalecer esas redes y esa articulación entre la academia, la institucionalidad y la sociedad civil. Muchísimas gracias, profe, también por exponer todo este gran trabajo que ustedes desarrollan acá desde la Universidad del Magdalena e invitarle a todas las personas que nos están escuchando. Tenemos una maestría en la Universidad del Magdalena para quienes se quieran vincular. Ahora vamos a darle la palabra a nuestros compañeros de la institucionalidad. Sí, el doctor Jiménez, muchísimas gracias, puede seguir. Tiene 15 minutos y seguimos con nuestras exposiciones. Buenos días a todas y todos, un gusto que nos acompañen y las personas que están presentes, las personas que a través de la tecnología nos ven en las diferentes partes del país, a los compañeros que se vuelve un reto hablar, porque muchos de ellos son maestros, de los cuales hemos aprendido muchísimo y que van a tener todas
estos 2 días la oportunidad de escuchar y deberíamos venir nosotros desde la institucionalidad más en una actividad discente que docente. De alguna forma, porque como institucionalidades todavía tenemos mucho que aprender en la búsqueda de los desaparecidos, porque tenemos un trabajo por hacer, una deuda aún que debemos saldar y que debemos mirarla desde diferentes ópticas frente al tema del reto misional que se nos ha impuesto como instituciones y del cual aún no hemos podido cumplir. Cuando veía el título de la presentación, yo tenía una presentación también, porque todos trajeron presentación, traje una presentación corta. Pensar, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a escuchar? Y entonces surgen palabras como isótopos radioactivos, como proteognomia, como macroelementos, como NGS, y son palabras que son muy retadoras y que vienen acompañadas de una carga fundamental de esperanza. Realmente es eso la nueva tecnología, una nueva esperanza frente al tema de una respuesta no dada. Es una respuesta, sin embargo, y mirando el tema de cómo hacerlo más fácil para que la persona los entendiera, busqué una referencia diferente, fue no al futuro, como estamos avanzando, sino al pasado. Y estaba pensando particularmente, y voy a hacer una referencia literaria muy corta, a un cuento de García Márquez que se llama La siesta del sábado, la siesta del martes se llama realmente. Es un cuento que se lee en 5 minutos. Es el cuento de la búsqueda de una madre de un joven que se llama Carlos Centeno que fue asesinado, que nos recuerda 2 cosas. Cualquier cosa que hagamos tiene que respetar 2 principios fundamentales, la dignidad y los derechos humanos. Realmente ese es el núcleo central. Y entonces me preguntaba cómo hacer para que estas nuevas tecnologías nos permitan a nosotros también respetar estos escenarios. ¿Cómo lo vemos nosotros? Entonces dijimos, bueno, hagamos un esquema mental para poder entender un problema. Y el primer problema es cómo lo vamos a usar y cuáles son, dijéramos, no solo cuáles son las ventajas, sino cuáles son los riesgos. Estábamos pensando en eso cuando surgió y tuvimos la oportunidad de leer como institución el informe que citaba Luis sobre el tema de las nuevas tecnologías del Grupo de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que se reunió recientemente, eso fue en septiembre, y planteaba que las nuevas tecnologías son muy útiles, pero también son muy riesgosas y tienen riesgos inherentes a su uso. Y como sirven para buscar, también sirven para evitar la búsqueda. Y ese es tal vez el primer elemento que hay que trabajar. Digamos, es muy tentador decir que el Internet puede ayudarnos, que los grandes motores de inteligencia artificial pueden ayudarnos, pero también puede obstaculizar. Y algo que no nos puede pasar es eso precisamente, en que estos instrumentos se vuelvan elementos fundamentales para no buscar. Que la nueva tecnología tiene ese riesgo también y tiene ese riesgo inherente como tal. Pero centrándonos en el problema de la búsqueda, y nosotros como Instituto de Medicina Legal tenemos la obligación misional de hacer la parte de apoyo técnico científico a la unidad de búsqueda. Se nos pregunta permanentemente, ¿y ustedes qué están haciendo sobre las nuevas tecnologías? Y bueno, decíamos, si nos pegamos a la definición que trae el grupo de trabajo, que son las desarrolladas en los últimos 20 años, decimos, no podemos negar que la genética fue un gran cambio institucional. Realmente cambió la forma de buscar, tiene los costos inherentes, pero la búsqueda y los equipos no funcionan sin un insumo fundamental y es la información. Se requiere buscar la información, aún los equipos no son capaces de extraer la información que las familias nos pueden dar. Tenemos muchísimos casos, estamos hablando de nuevas tecnologías para buscar nuevos casos, pero también tenemos que devolvernos y decir, ¿y qué hacemos con los que ya hemos rescatado y que no hemos identificado? ¿Cuáles son las nuevas tecnologías para estos casos? ¿Qué es lo que vamos a hacer diferente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y llegamos a una conclusión, realmente muchas veces en estos casos lo que tenemos es que empezar nuevamente a hacer completamente todas las investigaciones. Pero las investigaciones ¿con quién? Las investigaciones con las víctimas, las investigaciones con las personas que estuvieron allí, los recursos, pocos o muchos que haya frente al tema de sus expedientes que llamábamos en algún momento los expedientes básicos de la búsqueda, que iniciaron como carpetas y teníamos todos, yo llevo 30 años en la institución,
carpetas y folders y con mucho amor vimos en los primeros Excel, cuando podíamos colocar eso en un Excel, pero definitivamente la calidad de ello y el uso que le estamos dando es algo que no tenemos notificado. Entonces vemos con mucho interés la inteligencia artificial que nos permita extraer toda esa información y empezar a utilizarla como datos. Tenemos, la cifra es clara, senador, dijéramos, es clara en el sentido de que no sabemos realmente cuál es la dimensión del problema, dijéramos, a eso me refiero. Hablamos en algún momento, sí, se habló de los 30.000, se habló de los 100.000, inclusive el informe de la verdad el informe de la Comisión de la Verdad habla de 250.000. Tenemos unas cifras que aún no tenemos, pero tenemos mucho reto, y 100 o 30 o 50 o 200 casos son muchísima información que no tenemos cómo trabajarla. Y en eso está planteado la primera esperanza, en utilizar esa información para lo que primero que debemos hacer, identificar lo que ya rescatamos. Lo que ya rescatamos, que es un gran reto, que está allí. Empezar a utilizar la tecnología para empezar a trabajar desde la genética, y vuelvo, insisto, con los costos que tiene, para empezar a manejar los bancos de perfiles genéticos y empezar a utilizar mejor esa información, mejor la información que tienen allá, empezar a hacer mejores árboles, mejores pedigrís, empezar a tener mucho más habilidad, para decirles a todos, sí, tenemos los equipos, tenemos la nueva generación existen en Colombia, los secuenciadores del tema de tecnología existen en Colombia, pero no tenemos los suficientes para toda la dimensión del problema. Digamos, una cosa es tener uno y otra cosa es tener los suficientes. Sí tenemos, pero realmente allí es donde nosotros empezamos a ver. Entonces decíamos que, y utilizando el esquema, nosotros tenemos que tener, y desde el punto de vista, nos preguntábamos qué íbamos a llamar productividad. Esto no lo queremos volver un proyecto fabril. Tenemos que la búsqueda sea más, que se parezca a una fábrica. No es eso. La búsqueda tiene otros elementos fundamentales, pero sí nosotros tenemos que tener un indicador de qué estamos haciendo, cuál es nuestro indicador para contestarle a una sociedad que nos pregunta permanentemente. Nos hemos vuelto bastante hábiles para poder resolver dos cuestiones fundamentales en la ciencia forense. Siempre que nos enfrentamos a un caso, contestamos dos preguntas: ¿quién es y qué pasó? Posiblemente lo que más hábiles nos hemos vuelto es a saber qué pasó. Tenemos las formas y la experticia, más de 100 años de experticia para saber qué pasó, pero no para contestar la pregunta que dignifica el cuerpo y que le permite a la familia reconstruir, es quién es. Realmente poder identificar los patrones del trauma es algo que las universidades, es algo que el trabajo nos permite hacer. Pero decir quién es se vuelve un reto. Y en estos retos es importante entonces empezar a mirar cómo vamos a empezar a reconstruir estos bancos, cómo vamos a mejorar en la obtención de mejores perfiles para poder hacer los cruces de información. En una primera etapa que nos permita almacenar adecuadamente la información, pero el almacenamiento que nos permita usarla. No es el almacenamiento de estancar la información, de colocarla allá, de guardar la carpeta perfectamente, de tener la norma archivística adecuadamente utilizada, la tabla de retención documental. No, eso no es. Es tener la información que sea viva, que permita su uso en la búsqueda de los desaparecidos. Y la distribución, dijéramos, las instituciones no tienen que entenderse como un conjunto de trabajo articulado. Celebramos mucho que la unidad de búsqueda de personas desaparecidas tenga un componente importante de ciencia forense en su dirección. Nos permite hablar un idioma más común. Siempre tenemos unas tensiones en lo jurídico, la medicina legal está ahí parada en la mitad, pero el poder hablar de ciencia, nos permite tener un diálogo muchísimo más fluido y entender estos problemas de la identificación, porque pareciera que el trabajo realmente, todos los que han trabajado en ciencia forense saben lo complejo que es producir resultados, pero estos resultados se producirían mejor si estuviéramos mucho más articulados. Dijéramos, necesitamos la academia, necesitamos de dónde van a salir los nuevos peritos, de dónde va a salir esta nueva sangre que dinamiza estos procesos que se requiere mucha en Colombia y que particularmente desde otras latitudes se mira favorablemente. Muchos de nuestros forenses están actualmente con la Cruz Roja Internacional, con Médicos Sin Fronteras. Dijéramos, el instituto se invierte mucho en Colombia en la formación, pero estos peritos ya no están aquí.
ya no están acá. En los últimos 10 años se ha perdido el 50% de la capacidad operativa funcional de la institución por la migración. Entonces, ¿por qué nosotros no lo estamos aprovechando o qué estamos haciendo si esa es una realidad para formar y esa no tenemos la institución? Entonces, esta distribución de conocimiento es lo que nos permite ya no centrarnos solamente en el proceso penal, en el componente del respeto que es por supuesto mandatorio, sino que una visión humanitaria sobre el proceso también nos permite hacer nuevos abordajes y nuevas formas de interpretar. Que haga lo siguiente, que nos permita poder tener una transferencia, poder decirles, mire, compartamos, construyamos conjuntamente. Dijéramos, las universidades pueden ser mucho más ágiles que nosotros para la arqueología del dato, para buscar patrones de referencia. Recordar que siempre tenemos obligaciones adicionales, tenemos no solo decir de qué se murió, sino decir cuáles son los patrones. Son diferentes las desapariciones en el andén Pacífico que las que se producen en los llanos orientales, diferentes los climas, diferente la exposición de los cuerpos. No es lo mismo desaparecer en los llanos orientales que en la selva amazónica, digamos. Y ese concepto de búsqueda también tiene, y de aplicación de la ciencia también tiene que tener un enfoque en el territorio. No todo nos va a servir para lo mismo en los diferentes terrenos. Conocer nuestras realidades también nos va a permitir acercarles, pero eso solo se hace cuando uno tiene la capacidad de dar acceso a lo que uno viene haciendo, para que otros lo aprovechen si nosotros no tenemos la capacidad de hacer, y que termine efectivamente en desarrollar los análisis que nos permitan hacer una identificación como tal. No obstante, somos entidades del Estado y siempre tenemos que mirar qué vamos a hacer, cuánto valen estos recursos. Hacer isótopos radioactivos, realmente en Colombia solo hay un equipo, está en el Servicio Geológico Colombiano. Eso requiere primero el ISOMAPA, creo que se llama así, y me dirán los expertos si me equivoqué de la palabra, los isomapas que es venir a reconstruir completamente, hay que mapear todo el país para poder saber qué va a hacer un isótopo. Un isótopo va a permitir definir dónde estuvo una persona en un determinado momento y hacer un rastreo por todo el país. Pero para saberlo nos toca muestrear todo el país. Y antes de eso entonces nos toca hacer el trabajo. Vamos a ver qué vamos a hacer con la proteonómica, que es más o menos algo parecido, que nos permite diferenciar qué es lo que hace en el ambiente que nosotros estamos. Cada cual desarrolla diferentes proteínas, a pesar de que la composición de la proteína es la misma. No es lo mismo crecer en el Magdalena que crecer en Bogotá, frente al tema de alimentación y el ambiente, y eso también va a ser marcadores. Pero son cosas que aún no estamos vislumbrando, que aún nos queda hacer mucho trabajo en lo básico, en lo que ya hemos hecho, para poder avanzar hacia allá. En los costos, y eso tal vez lo que me refería, mire, las entidades tienen estos problemas, pero la ciencia también los ha intentado resolver. La Universidad de Virginia tiene un proyecto que se llama Foresight, que le permite a uno costearse y saber si uno es costoso o no es costoso. Más allá de decir si vale $1,800, $5,000, si sus costos realmente están dentro del mercado o no, o si definitivamente es la burocracia la que se lleva el presupuesto o la planta y no la inversión. Y también la ciencia nos permite decirnos qué es factible hacer y qué no es factible hacer a partir de los costos como tal, y también la tecnología puede ayudarnos a ser más eficientes en los costos de aplicación. Por supuesto, instituciones como la nuestra requieren una estandarización muy alta, requieren trabajar, requieren trabajo colaborativo. La genética no la inventamos nosotros, la genética la aplicamos, pero tenemos que hacernos partícipes de una comunidad que trabaja en ciencia, para que los resultados sean válidos, y están todos los elementos que uno podría decir que tendría que desarrollar áreas forenses para poder hacer un trabajo donde la ciencia y el método no sea cuestionado y el resultado sea el que nosotros estamos esperando. En innovación, por supuesto, habrá muchas cosas. Estos son los equipos de NGS, hay biosensores para huellas digitales, hay un mundo muy grande de posibilidades, pero siempre recuerden que toda nueva innovación tiene un riesgo, y es algo que tenemos que tener claro en el hacer. Finalmente,
hay unas etapas colaborativas, hay unas etapas, hay que trabajar con una comunidad en línea, hay que hacer los recursos y los repositorios que nos permitan desarrollar nuestra actividad adecuadamente. Este tipo de actividades, seminarios, talleres, web, los directorios de expertos, son los que nos permiten poder levantar el teléfono. Es mucho más efectivo que muchas veces que poder preguntarle a un experto qué hago yo en determinado caso. Es muy útil y ahorra muchísimo tiempo en las búsquedas. Por supuesto, la colaboración, la construcción de investigaciones aplicadas a Colombia, porque uno no puede traer una tecnología y decir va a funcionar acá. Hay procesos de validación, hay procesos de verificación de la tecnología y su adaptación. Y por supuesto, pues dijéramos, y avanzar en todos esos elementos. Pero pues hay buenas noticias, tenemos comunidades de conocimiento que pueden ayudar en ello. Y ser parte de las comunidades de conocimiento es algo que nos va a permitir avanzar cuando tenemos entre ellos objetivos comunes. Es decir, en ciencia ya nadie es solo. Ciencia, ni la universidad, no está su rector, puede decir que él puede trabajar aquí solo. Requiere una comunidad de conocimiento que es mucho más grande que él. Y por supuesto, esto tiene que tener una validación internacional, una acreditación, una certificación de todo lo que venimos haciendo precisamente para que no haya duda en el resultado y que haya confianza en la institución. Instituciones como el Instituto de Medicina Legal viven y tienen su razón de ser en la credibilidad y la confianza en sus resultados. Los institutos de medicina legal en el mundo se acaban por falta de credibilidad o falta de confianza. Y tenemos muchísimos ejemplos en el mundo sobre esas dos pérdidas. Y eso es lo que se hace día a día, intentando llevar una construcción clara de su trabajo y de sus quehaceres. Finalmente, pues, desde el punto de vista de la psicología social, el trabajo en conjunto para alcanzar los objetivos produce logros superiores y favorece mayormente el trabajo individual. El aprendizaje colectivo favorece las estrategias superiores de razonamiento y el aprendizaje competitivo e individualista como tal. Muchas gracias y no sé si me pasé el tiempo. No, fabuloso. Perfecto de tiempo, doctor Jiménez, de Medicina Legal, muchísimas gracias. Resaltar algunas de las ideas que nos dejó. La tecnología tiene un riesgo, nos puede ayudar o su dependencia también nos puede limitar en la búsqueda. Igualmente, para Medicina Legal, la importancia de la tecnología para la identificación genética. También la falta de peritos que tenemos en este país, una necesidad imperante para seguir fortaleciendo la búsqueda. Igualmente, la importancia de la colaboración en la comunidad de conocimiento, de nuevo, enlazando lo que es la institucionalidad, la academia, la sociedad civil y un llamado, digamos, a todo Colombia para que nos vinculemos, estudiemos, en este caso, las diferentes experticias que se requieren para la búsqueda. Y por último, lo que mencionó, la importancia de la certificación para generar confianza. Muchísimas gracias, doctor Jiménez, desde Medicina Legal. Ahora vamos con el doctor Carlos Marín. Doctor Marín tiene 15 minutos, nuestro subdirector técnico territorial de la unidad de búsqueda. Para mí es un placer y un honor estar hoy aquí en la Universidad del Magdalena y haber hecho parte de esta mesa inicial. Cuando Juan Diego me dijo que participara, decía yo, bueno, ¿y yo cómo me presento con todos estos expertos extranjeros, internacionales, gente con tanta experiencia, colegas forenses que saben tanto del tema de la desaparición? ¿Y yo qué digo? Y sobre todo con una comunidad académica ávida de conocimientos y de qué es lo que nos van a mostrar ahí de tecnología. Entonces yo dije, pues voy a presumir, voy a chicanear, voy a mostrarles todo lo que tenemos en la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas para hacer nuestro trabajo. Así que voy en este tiempo, después de saludar, por supuesto, a todas las personas que están en el auditorio, a las personas que están conectadas por las redes y transmitir también, por supuesto, un saludo muy especial a las personas que buscan, que son nuestra razón de ser. Voy a contarles rápidamente, a ver, me corro por aquí, en esta agenda que les propongo, voy a contarles cómo es el contexto actual de lo que tenemos en la unidad, cómo es el proceso de búsqueda de manera muy rápida y mostrarles la tecnología que tenemos disponible en nuestra unidad. Cuando revisamos el universo de personas dadas por desaparecidas, de acuerdo con las cifras que tenemos en nuestro portal de datos de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, tenemos más de 105.000 personas reportadas en este universo. Y de esas 105.000 personas,
tenemos 32.188 solicitudes de búsqueda, personas que están siendo buscadas activamente por alguien que pues está preguntando por su paradero. Y si revisamos en nuestro Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas, tenemos más de 8.400 sitios que nosotros denominamos de interés forense, en donde eventualmente puede haber algún enterramiento, alguna persona que haya desaparecido en el marco del contexto y del conflicto armado. Y si revisamos el número de cuerpos que hemos recuperado a la fecha, desde el inicio del mandato de la entidad, llevamos 1.365 cuerpos recuperados que están en proceso de identificación, y hemos logrado en el año pasado, hablando particularmente del año pasado, logramos la intervención de 566 sitios de interés forense. ¿Cómo hacemos el proceso de la búsqueda? Tenemos una fase. Este es un proceso que algunas veces pareciera lineal, pero realmente es un proceso que durante todo el tiempo viene siendo alimentado por el tema de la información, que es la que nos permite llegar a la investigación y con esa investigación determinar los sitios en donde probablemente pueda estar la persona dada por desaparecida, recordando también que lo ideal para nosotros siempre es lograr encontrar a las personas con vida, pero si no lo hacemos, pues encontramos sus cuerpos, y para ese hallazgo y para llegar a ese momento, pues requerimos de una información muy sólida y de unos procesos de investigación que hace nuestro equipo, que aprovecho para saludar a nivel nacional, de manera rigurosa y juiciosa en cada uno de los territorios para llegar a localizar a estos restos esqueletizados o estos cadáveres que podamos llegar a encontrar mediante actividades de prospección y de recuperación del cuerpo. Posteriormente hacemos la identificación, bueno, nos apoyamos con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para hacer este proceso de identificación, proceso que estamos reforzando y que estamos también reorganizando para poder dar unos resultados mucho más rápidos y pues que nos permitan de verdad resarcir el daño y de alguna manera mitigar el dolor de las víctimas. Y al final, pues de este proceso hacemos el reencuentro cuando logramos encontrar a las personas con vida o hacemos la entrega digna o culturalmente pertinente de los cuerpos a las personas. Para cada uno de esos momentos de la búsqueda tenemos una tecnología aplicable, y entonces pues ya mis antecesores mencionaban cómo para el tema de la información y de la investigación, hoy en día pues tenemos múltiples posibilidades de con inteligencia artificial y utilizando analítica avanzada, pues lograr que mucha de esta información que tenemos no estructurada, como videos, como otro tipo de textos que no están en unas bases de datos que nos permitan realmente cruzarlas, nos sirvan para efectos de la identificación y para que realmente podamos llegar a los sitios en donde podamos encontrar a las personas dadas por desaparecidas. Tenemos el tema de triangulación y uso de información post-mortem, ahí el tema mencionaba de convertir audios y convertir textos en bases de datos, porque de nada me sirve, como decía el doctor Jiménez, tener carpetas que después no pueda comparar con otras bases de datos en donde pueda encontrar la información que me permita llegar a encontrar a las personas. Todo el tema en la información geoespacial, la analítica de grafos, por ejemplo, o el procesamiento de imágenes y sensores remotos, nos mostraba el profe Luis, el tema, por ejemplo, de todas estas imágenes satelitales, las imágenes de radar, las fotografías aéreas que hoy en día nos permiten documentar sitios en donde probablemente pueda haber enterramientos. Y cómo no mencionar nuestros sistemas de información. Tenemos sistemas de información que nos permiten depositar toda esta información que vamos recabando y todas estas investigaciones que vamos adelantando. Tenemos un sistema misional que se llama Busquemos, en donde podemos incluso tener identificada la georreferenciación de cada uno de estos sitios de interés forense que hemos venido recopilando. Y algo muy importante, la interoperabilidad de los sistemas de información. Cada una de las entidades del Estado tiene un sistema de información, cada una con una base de datos distinta. Estamos trabajando en la posibilidad de encontrar esa forma de que esas bases de datos se relacionen y se cruce la información. Mencionar algunas como la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fiscalía General, con su sistema en donde nos podemos de primera mano conocer los sitios que ellos ya han intervenido en cuanto a exhumaciones, y pues por supuesto el CIRDEC, que es la plataforma del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que por ley le corresponde todo el manejo de los desaparecidos,
nosotros y de tener en ella toda esta información y que cruzando con nuestras bases de datos nos permite llegar a encontrar, digamos, a las personas que estamos buscando. Y si hablamos del proceso de la localización y de la prospección y de la exhumación, pues entonces ahí es donde les digo que quería chicanear para contarles, como lo mencionaba antes el profe Luis, tenemos toda la tecnología de punta que ustedes quieran. Somos privilegiados en realidad en la unidad, y cuando la directora decía hace un rato que queremos ser la NASA de la búsqueda, nos referimos a que con toda esta tecnología, con todos estos equipos que tenemos, pues sí quisiéramos poder avanzar mucho más rápido en la búsqueda. Y aquí solo por mencionar y mostrar ahí rápidamente las características de cada uno de estos equipos que tienen sus aplicaciones específicas dependiendo del tipo de suelos en los que vayamos a intervenir, dependiendo de la profundidad en la que consideramos que podamos llegar a tener los hallazgos de los sitios de los enterramientos. Tenemos equipos como estos GNS submétricos que nos dan una altísima precisión para la obtención de coordenadas en tiempo real y poder capturar datos de ubicación geoespacial, o la estación total C5, o los drones que tenemos también de distintas formas que nos permiten también hacer un mapeo aéreo y tomar fotografías que nos permitan hacer reconocimientos detallados de áreas extensas, sobre todo en sitios en donde por razones de seguridad, por ejemplo, no puede acceder las personas. Sensores remotos que aplicando los temas o con la utilización de cámaras fotográficas y térmicas, verificando este tema de la temperatura que emiten los terrenos, ver también las afectaciones y los cambios que se hicieron en el mismo. Los escáneres que también mencionaban antes, que nos permiten hacer capturas rápidamente en tercera dimensión con datos detallados del entorno en 360 grados, y eso nos permite documentar los sitios de excavaciones y áreas donde se presuma la existencia de fosas comunes. Bueno, en fin, realmente muchas tecnologías de punta que nos permiten avanzar en la búsqueda de las personas. Y referirme, pues por supuesto, al tema de toda la tecnología que se utiliza para los procesos de identificación. Mencionaban antes cómo la genética, por supuesto, ha sido una de las ciencias que más ha progresado y más ha desarrollado y nos ha permitido realmente avanzar en los procesos de identificación, pero no nos podemos quedar solo en la genética, sino que tenemos otros métodos como las necrodactilias, la comparación decadactilar, que también se apoya en sistemas de información como el AFIS para poder hacer el match y comparar los perfiles decadactilares con los que se presentan en esa base. La identificación plena y fehaciente por los métodos de odontología, y pues también ya han mencionado antes otras técnicas recientes que están surgiendo, como el uso de isótopos radioactivos, por mencionar solamente algunos de ellos. Así que la pregunta, después de ver toda esta tecnología y de todas estas herramientas que tenemos a disposición, y estando dentro de un ámbito académico y dando apertura a un evento en donde tenemos toda la expectativa de cómo hacemos para mejorar y cómo hacemos para que realmente toda esta tecnología y toda esta innovación nos lleve a poder identificar más rápido a las personas, a recuperar más rápido a estas personas que están dadas por desaparecidas. ¿Cómo hacemos para que cada una de estas universidades se suman a esta tarea de encontrar a las personas? Ya mencionábamos que ahí desde cualquiera de las disciplinas podríamos pensar que se puede apoyar este proceso de la búsqueda, desde cualquiera de las carreras que se hagan desde posgrado, de pregrado, de posgrado, se puede garantizar que avancemos en este proceso de la búsqueda. Entonces, es esa invitación a que estos escenarios nos lleven a esa reflexión profunda, primero, a reconocer que existe un fenómeno de desaparición que desafortunadamente afectó y sigue afectando nuestro territorio nacional, y que nos obliga a que todos los días innovemos y repensemos cómo vamos a poder cada vez más pronto, primero, cortar ese ciclo y garantizar que no se siga presentando, y segundo, cómo
llegamos más rápido a estos sitios en donde pueden estar estas personas desaparecidas, porque cada día que pase va a ser también una oportunidad menor que tenemos para poder encontrar ese ADN, para poder encontrar cualquier otra evidencia que nos permita confirmar la identidad de las personas. Entonces, es esa invitación a que desde la ciencia, desde la academia, investiguemos, a que toda esta tecnología realmente la apliquemos al proceso de la búsqueda, a que nos dediquemos a realmente repensar cómo innovamos, qué más nos inventamos, qué otras cosas podemos hacer para poder buscar a nuestras personas dadas por desaparecidas. Pedirle a las universidades que nos ayuden a divulgar el mandato de la unidad, que la gente conozca la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, porque desafortunadamente no nos conocen, somos jóvenes, llevamos poco tiempo y realmente muchas personas no entienden que siendo una entidad del Estado, nuestro carácter humanitario y extrajudicial nos permite avanzar en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Insistir en este trabajo interdisciplinario y multidisciplinar también, para que entre todos avancemos en encontrar a las personas que están desaparecidas. Ese es nuestro gran reto, esa es la invitación que les hacemos para que en lo que viene en este seminario aprovechemos cada una de las experiencias que nos traen nuestros expertos y nuestros invitados extranjeros, y también nuestra experiencia local, que conozcan a la unidad y que nos acompañen entonces para que podamos encontrarlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos Marín, subdirector técnico territorial de la unidad de búsqueda. Unas ideas generales de lo que usted acaba de mencionar. Entonces, la unidad de búsqueda está dando un salto en las capacidades tanto tecnológicas como de enfoques para seguir generando resultados. La unidad cuenta con la tecnología de punta, que permite el reconocimiento detallado de las áreas extensas por diversos motivos y donde no se puede acceder. Entonces, la unidad está dando un gran salto hacia esto, y en ese sentido quiero nada más cerrar con las ideas generales de nuestros 4 expositores con base en la pregunta general de cómo se está utilizando la tecnología para la búsqueda. Unas ideas generales son: la tecnología no hace magia, y eso nos toca aterrizar eso como una realidad. No hace magia, tampoco podemos depender de la tecnología, solamente para resaltar también el hecho de que, que hay otro reto con mayor importancia, que es la formación de los futuros forenses, de los futuros peritos, que sin ellos y sin ellas, pues ¿quién va a operar esa tecnología para la búsqueda? ¿Cierto? Y por otro lado, también tenemos que tener muy presente el principio de proporcionalidad que mencionó el doctor Fondebrider: el costo versus los resultados que se generan en la implementación de tecnologías y diferentes metodologías innovadoras de búsqueda. Y por último, la colaboración en una comunidad de conocimiento entre la sociedad civil, la academia y la institucionalidad, precisamente para que tengamos más resultados, para que podamos dar respuesta de dónde están nuestros desaparecidos. Y queremos sencillamente decir que desde la unidad de búsqueda estamos haciendo este trabajo con todas y todos ustedes, como sociedad civil, como academia, como institucionalidad, y juntos vamos a seguir, vamos a darle más respuestas y aliviar el sufrimiento de tantas familias que hoy día siguen buscando a sus desaparecidos. Entonces, con esto damos cierre a esta primera fase, a esta conferencia inaugural, de nuevo, donde queremos sentar las bases un poco del estado actual, un estado del arte un poco de lo que se está usando en tecnología para la búsqueda.